Hola amigos, ¿cómo están? Aquí su amiga Shirley Dovin Rosenthal para servirles. El día de hoy vengo a hablarles de un tema de controversia, un tema que a muchos no les gusta porque vivimos todos los días hablando Lashon Hara y escuchando Lashon Hara. Entonces tenemos que tener cuidado y saber de qué se trata. Entonces yo quiero explicar un poquito lo que es el Lashon Hara, aunque es un tema muy extenso y hay un muchos libros de lo que hablan el Lashon Hara. Para mencionar algunos de los libros, voy a decirles, por ejemplo, el Talmud, por ejemplo, habla de las leyes del Lashon Hara, el Rambam habla de las leyes del Lashon Hara, el Sharet Teshuvah habla también de estas leyes, Sefer HaMitzvot HaGadol, también el Smach y otras fuentes halágicas en muchísimos volúmenes hablan de estas leyes. Sin embargo, el Hafetz Haim, que es un rabino que se dedicó a hacer una compilación de todas estas leyes, él dijo: Mi aish Hafetz Haim oev yamim lirotov. Dice, ¿quién es ese hombre que ama la vida? Es el que cuida su boca de hablar Lashon Hara. Letzor leshoncha mirra usfateja medaber mirra. Mirma. El que cuida su boca de hablar mal y sus labios de hablar chismes y maledicencias y todas estas cosas. Y por eso este rabino le llamaron Hafetz Haim, el que cuida la vida, el que ama la vida. Entonces vamos a ver qué es el Lashon Hara. El Lashon Hara no necesariamente es hablar mentiras y levantar falsos de las personas. Es hablar la verdad de una persona, es también Lashon Hara. O sea, uno dice, no, pero si es verdad, no pasa nada, eso sí sucedió, pero no podemos hablar de las personas. Entonces tenemos que tener cuidado qué ocasiona la Lashon Hara. También a veces hablar bien de la persona. Si yo estoy en un lugar donde una persona puede tener envidia de la otra persona, en el momento que tú empiezas a halagar a la persona, la otra persona siente envidia. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a provocar que sus oídos o en su mente o que hable mal de esa persona. Entonces tenemos que tener cuidado en todos los aspectos cuando hablamos con la gente, de qué hablamos, cómo hablamos y cómo hacemos. Entonces, la introducción del Hafetz Haim, una pequeñita introducción de lo que él habla en sus libros de leyes de Lashon Hara, porque estoy hablando que son muchas leyes. Estamos hablando de que son libros enteros de cómo saber hablar y qué hablar de la persona. Entonces, por ejemplo, si nosotros sabemos que eso que vamos a hablar Hashem nos dio la boca, y que nos dio los labios y los dientes. Son dos puertas para la lengua. La lengua es tan peligrosa que necesita dos puertas, una para morder la lengua y la otra para cerrar. ¿Por qué? Porque cada vez que hablamos debemos de pensar, estas puertas me van a servir para lo que yo voy a decir es bueno, tiene una función, tiene un beneficio, trae un beneficio, no me trae beneficio, etcétera. Son tantas cosas que debemos de pensar. Si va a ayudar a la persona que le voy a contar lo que le voy a contar, si realmente lo escuché directamente, lo vi con mis propios ojos o lo escuché de alguien, lo puedo comprobar si es realmente verdad o no es verdad, si me va a dar una función o no. Por ejemplo, si es de alguien, que se dedica a hacer el mal y tienes que tener cuidado cómo quieres que la persona se cuide de esa persona, entonces a lo mejor podríamos hablarlo, pero tenemos que tener cuidado y tenemos que saber cuáles son las leyes para poder hablar sobre esa persona. Si esa persona le robó y se dedica a robar, entonces sí podemos a lo mejor decir, ¿sabes qué? Ten cuidado con esa persona que se dedica a robar. Pero tenemos que saber perfectamente cuáles son las reglas y las leyes para esto.
El pueblo de Israel tuvo la fortuna de haber sido escogido por Akadosh Baruj Hu del universo para recibir su Torah. Este fue un privilegio y sin igual. Y fue una responsabilidad y formidable para nosotros como pueblos de Israel, como Am Israel, por haber recibido esa Torah. Entonces, por haber recibido la Torah, tenemos que llevar el nombre en alto de la Torah y ser Kadosh, siempre ser santificados. Entonces, así como tenemos el privilegio de haber recibido la Torah, tenemos una responsabilidad muy grande. Entonces, debido a que el pueblo de Israel pecó en el Bet HaMikdash, o sea, el Bet HaMikdash fue destruido. ¿Y cuáles fueron los pecados? Es impresionante. El pueblo de Israel fue exiliado. Sí, fueron exiliados de Israel. Y el exilio ha durado hasta el día de hoy. Por lo que es importante preguntar, ¿cuáles son las transgresiones que han sido las causas para que continuemos nosotros en el exilio? Para que continuemos en este exilio tan grande, tan impresionante, que no termina y que todavía no tenemos y no vemos reconstruido el Bet HaMikdash. Parece ser que la causa ha sido el Lashon Hara. Fíjense qué grave es el Lashon Hara. Las palabras dañinas. El Lashon Hara es fuente de mucho odio. Una palabra que nosotros decimos es causa de odio. Trae discusiones, incluso derramamientos de sangre. Señala que la Lashon Hara es como la causa, es lo que la causa del exilio. Eso nos dice en Masejet Yomá. Ahí está escrito que la causa de la destrucción fue la Lashon Hara, que por eso estamos en el exilio. Por lo tanto, hay que rectificar y arreglar eso. Hasta que no arreglemos ese momento, hasta que no existe el que no hablemos la Lashon Hara, no seremos merecedores de la redención. Imagínense qué cosa. Tanto la Torá como el Talmud expresan que la gravedad de la Lashon Hara es impresionante. La Torá en Devarim aplica una maldición a aquellos que hablan mal sobre otros, mientras que el Talmud en Erhim, en el 15b, igual a que hablar la Lashon Hara es como ser ateo, no creer en Hashem. Además, también nos dice la severidad de la Lashon Hara, que la gravedad se incrementa porque se repite. Si le seguimos repitiendo, la persona que no es cuidadosa con hablar, en el cuidado de lo que habla, y viola siempre, y hace esto, la prohibición viola muchas veces esta prohibición 1000 veces. Por lo tanto, nosotros definitivamente no seremos merecedores de las bendiciones de Dios y si no cesamos de hablar la Lashon Hara, y con esto no podemos ayudar en la pronta redención y la construcción del Bet HaMikdash, la llegada del Mashiach. Después de una observación cuidadosa, el Hafetz Haim se dio cuenta de que el público en general no era consciente de qué significa hablar la Lashon Hara. ¿Qué significa un comentario negativo? ¿Qué significa hablar la Lashon Hara? Se sentaban y platicaban la Lashon Hara y no se dan cuenta de la gravedad y están tan familiarizados con las cosas que piensan que el sentarse en una boda a platicar de la gente no tiene nada de malo. Y es lo común que todo el mundo hace. Sin embargo, tenemos que tener cuidado, que el sentarse a hablar de la gente no es un tema de importancia. No es lo que debemos de hacer nosotros, porque siempre vamos a caer en el Lashon Hara. Hablemos bien o hablemos mal, es un núcleo, es un círculo vicioso en donde caemos y tendemos a hablar la Lashon Hara. Entonces, el Hafetz Haim se dedicó a compilar todas estas leyes para que tengamos mucho cuidado de cómo manejarnos y cómo hablar. Entonces, en el momento que nosotros nos sentamos a la mesa o en una conversación o en un grupo de amistades o en una reunión o en cualquier lugar, debemos de tener cuidado
y debemos recordar que tenemos 2 puertas para hablar, tener cuidado y no hablar cualquier cosa. En todo lo que vayamos a hablar debemos de pensar, ¿me sirve? ¿No me sirve? ¿Es verdad? ¿No es verdad? ¿Le va a servir? ¿Tiene causa o motivo para que yo lo tenga que decir? Hay 1000 cosas, entonces tenemos que tener cuidado. Pero debemos de pensar, entonces, ¿debo de vivir como ermitaño? ¿Me debo de encerrar en una cápsula para no hablar lashon hara, para no expresarme de mal de la gente, para no hablar de las personas? No, hay 1000 temas que podemos platicar, hay 1000 cosas que podemos hablar y no necesariamente tiene que ser de las personas, amigos. ¿Debemos hablar de la gente? No. Debemos de hablar, podemos hablar de la naturaleza, podemos hablar de cómo arreglar el mundo, podemos hablar de cómo ser mejores, podemos hablar de valores humanos, podemos sentarnos a estudiar Torah, podemos hablar de 1000 cosas. Hay mucha gente que también es vacía y le gusta hablar de la moda, y le gusta hablar de los coches, y le gusta hablar de las casas. También pueden hablar de las cosas, pero tenemos que tener cuidado también, porque si hablamos de que fulanito tiene coche nuevo y sultanita, ya viste cómo la tiene la ropa y cómo se viste y cómo no sé qué, y mira, se le salió el hilito de la blusa, y así, eso es lashon hara también. Entonces tenemos que tener cuidado en cómo manejarnos. Por eso, amigos, yo les recomiendo que existen libros de cuidar su boca. Hay un libro que se llama Cuide su palabra, que se llama Netzor Lashon Ha, y hay otros que se llaman Hofetz Haim, el Hofetz Haim, y hay otros libros que se llaman lashon hara. Hay 1000 libros que les recomiendo, pero este es una compilación, es un libro muy bonito que se llama Cuide su palabra, y este libro nos va a ayudar con todas las leyes. Miren qué grueso es. Es un libro que nos habla de las cosas esenciales, de cómo podemos hablar y qué debemos hablar, y cómo dirigirnos con las personas, y que sí hablar y que no hablar, y cómo hablar. Entonces, amigos, yo les recuerdo que el hablar nuestra boca es un arma de 2 filos. Akadosh Baruj Hu nos dio la boca para ayudar, para levantar, para santificar todas las cosas bellas. No somos ángeles. Los ángeles no tienen un libre albedrío y no cuidan sus cosas y no saben... No están dirigidos, ellos son como maquinitas. Akadosh Baruj Hu los creó como ángeles para solamente santificar, para solamente alabar a Akadosh Baruj Hu, y no para tener un libre albedrío. Nosotros somos seres humanos y sí tenemos ese libre albedrío y podemos elegir qué hablar y qué no hablar. Entonces, si Akadosh Baruj Hu nos dio esa boquita para hablar, es para santificar a Akadosh Baruj Hu, para consolar a nuestros compañeros, para hablar cosas bellas, para transmitir mensajes de amor y de cariño, mensajes de ánimo para las personas, mensajes para muchas cosas, amigos. No para hablar lashon hara. No nos sentemos a la mesa a comernos a la gente. No vengamos a la vida a comernos a las personas, a recordar las cosas del pasado, a traer cosas del mal. No, amigos, no ganamos nada. No ganamos nada. Tengamos cuidado con cada una de las cosas que nuestra boca pronuncia. Por eso Hashem nos dio 2 puertas. Una que son los labios y otra que son los dientes. Entonces, antes de hablar, pensemos, ¿lo que voy a decir me va a traer un beneficio? ¿Es productivo? ¿Lo voy a decir para bien? ¿Me va a dejar algo bueno? Hagámonos 1000 preguntas, no nada más esas, 1000 preguntas. Si realmente es para un beneficio de que esta persona va a venir a dañarme porque me va a robar, o por ejemplo en los shidujim, cuando tratan de presentar a la gente para que la gente se case, todo el mundo te ve soltero y dicen, ay, te quiero casar, y te traen personas para hablar. Bueno, cuando te traen a las personas que te quieren presentar, entonces sí puedes decir, mira, esta persona es una persona que toma medicamento, es una persona que así, es mitzvah hablar. ¿Por qué? Porque la persona se va a casar con esa persona y es para toda la vida.
y tenemos que tener cuidado qué decir y qué no decir. Pero si es para beneficio, hay que decirlo. Hay que decirlo. Porque esa persona viene a dañarte, un ladrón viene, cuidado, esa persona entra a tu casa y te roba, pues tienes que saber, ten cuidado, esa persona lo puedes invitar para Shabbat, pero ten cuidado porque le gusta agarrar cosas, tiene una enfermedad que se llama cleptomanía. Entonces, a lo mejor tienes que decirle, ¿sabes qué? Esta persona es una persona muy buena, le gusta estudiar Torah, lo puedes invitar porque necesita que lo inviten, pero mucho ojo. ¿Por qué? Porque le gusta agarrar las cosas ajenas porque tiene una enfermedad. Cosas así. Pero, amigos, cuando se trata de algo, de hablar, por tratar de levantar algo, por tratar de darme fuerzas, por tratar de hacer ver las cosas de otra manera, no nos sirve, amigos. Tengamos cuidado, por favor. Aquí, su amiga Shirley Dovin Rosenthal, para servirles. Los quiero mucho.